Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo. Gracias a Dios por este hermoso día, un poco nublado. Ha habido mucha lluvia, gracias a Dios por eso, porque pues necesitamos lluvia, no solo por los sembradíos, sino porque, bueno, necesitamos agua y los mantos acuíferos, pues de alguna manera se abastecen, ¿no? Pues bueno, pues gloria a Dios por este maravilloso día. Vamos a comenzar. Este es nuestro tercer estudio sobre los mantos. Hoy vamos a terminar. Hemos hablado sobre los mantos espirituales. Nos hemos basado, ¿verdad? Si te diste cuenta, en la vida de este varón José, el famoso José el Soñador. Que bueno, sin duda la palabra nos enseña cosas maravillosas a través de la vida de este varón, que creo que ha sido de bendición en estos estudios que pues hemos compartido. Amén. Vamos a orar y vamos a disponernos para que el Señor nos llene de su gracia y de su bendición. Amén. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, papá, por este hermoso día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, cuidas de nosotros, nos provees, nos alimentas, nos da la salud, la fuerza, el gozo, la paz. Gracias, precioso Dios, porque caminamos en tu presencia y sabemos que tú eres Dios con nosotros en todo momento. Te amamos, te alabamos y adoramos. Aleluya, amén. Pues buenos días, buenas tardes a todos. Gloria a Dios porque ya están aquí conectados. Gloria a Dios, está nuestra hermana Yolanda Carvajal, Merari Villegas, pastora evangelista Eva Rodríguez Barros, está también Javier Alvarado, Sony García, María Eugenia Fernández tiene un abrazo, Leti Arce, Beverly Calderón, Petra Valladares y Leti Arce. Bueno, ok. Gloria a Dios por sus vidas. Qué bueno que ya están aquí conectados. Qué bueno que podemos compartir la bendita palabra de Dios porque siempre es bueno, ¿no? Estar profundizando en ella. La escritura nos dice que, pues en la escritura es como nosotros conocemos la perfecta voluntad de nuestro Padre y podemos vivir en la abundancia de bien. Así que reciban un saludo y bendiciones a todos desde donde estén. Algunos estarán aquí en Morelos, otros, bueno, pues Javier está en Tasco y los demás no sé bien dónde son, pero reciban un abrazo hasta ese lugar. Amén. Bien, pues vamos a continuar entonces. Estamos hablando sobre los mantos, decía hace un momento, quienes nos han seguido. El primer manto que hablamos fue el manto que recibimos una vez que hemos entregado nuestra vida a Jesús, y esto es el manto de justicia. El manto, digo yo, que nos da una identidad como hijos de Dios, ¿no es cierto? Y después hablamos como el manto pues de colores, este manto que pues es un manto que el Padre nos da, o así como este Jacob se lo entrega a su hijo, un manto que pues representaba algo muy importante, ya que este varón había sido, pues Dios, el eterno y buen Dios, le había dado ya un don, una visión, un llamamiento, ¿verdad? Y a veces, bueno, pues nosotros tenemos que pagar un precio por ese llamamiento. Y después hablamos del manto de esclavitud, y esto fue a causa de que, bueno, pues este varón, una vez que llega a Egipto, ¿verdad? Estaba ahí tratando de hacerlo tropezar o caer la mujer de Potifar, y resulta que pues este varón salió huyendo en lugar de encarar, decíamos, en lugar de ponernos delante de la situación y solucionarla. A veces salimos corriendo y eso nos puede traer problemas graves, y es como estar debajo de un manto de esclavitud, y eso lo llevó a una vestimenta diferente, al manto de un prisionero. Una vez que José es metido ahí a la cárcel, bueno, pues entonces este varón, pues tuvo que purgar allí, ¿no? La situación pues de haber, no enfrentado, decía hace un momento. Pero bueno, esos fueron los mantos que hemos estado hablando hasta el día de ayer o la clase anterior. Y bueno, pues también decía algo muy importante que quiero partir de ahí para poder continuar con estos mantos. Dice la bendita palabra que aun cuando estaba José ahí en la cárcel, el eterno y buen Dios lo había bendecido
le había dado una bendición especial, le había dado gracia para con los hombres. Recuerdas que Potifar, dice la escritura, empezó a prosperar, le empezó a ir muy bien, no solamente en sus tierras, sino en sus propias finanzas, y Potifar lo puso como el mayordomo, como el, digamos así, el principal en su casa, aunque él seguía siendo un esclavo. Nosotros éramos esclavos, dice la escritura del apóstol Pablo a los romanos, estábamos de verdad atados en la inmundicia de nuestro pecado, estábamos condenados, etcétera, pero por la gracia de nuestro Padre Celestial, dice la escritura, fuimos rescatados. Hubo un precio que se pagó por ti y por mí, y no somos esclavos. Sin embargo, algunos de nosotros podríamos estar metidos en una prisión. Un prisionero, aun cuando es un bendito, dice la escritura que José era tan agradable en el sentido de gracia, ¿verdad? Que el que cuidaba la cárcel, el encargado de la cárcel, dice en el versículo 20 de Génesis 39, tomó aprecio, no, perdón, un poquito más adelante, en el 22, en el versículo 22, el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Él lo que decía se hacía, y bueno, tenía tanta confianza el jefe de la cárcel que no dudaba, ¿no?, de todas las decisiones que José tomaba. ¿Por qué? Porque dice al final del verso 23, el eterno y buen Dios lo prosperaba, pero era un prisionero. ¿Por qué estoy enfatizando en esto? Porque quizás usted diga, bueno, pues yo veo la mano de Dios, yo veo que Dios me ha sustentado, yo veo que Dios me ha prosperado, yo veo que me va bien, pero a lo mejor estás en una prisión, no eres una persona completamente libre. Y un manto de prisión, o ese manto que recibió José en la cárcel, pues era el cuidado del amor de un padre, de su Padre Celestial. ¿Recuerdas lo que dice Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sin duda que este varón amaba o ama, bueno, sí amaba en ese momento, ¿no?, al eterno y buen Dios, y el eterno y buen Dios había colocado sobre de él una cobertura. Esa cobertura, repito, que le dio gracia delante de los ojos de este varón, el jefe de la prisión. Pero voy a volver a insistir, seguía preso. No digas, Dios me sustenta, Dios me respalda, si eres una persona que todavía está prisionera por consecuencias de cosas no resueltas. Ojo lo que estoy diciendo. Algunos de nosotros quizás tenemos situaciones no resueltas. Claro, la bendita palabra dice, 1 Corintios, que todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Claro que sí, lo dice la bendita palabra, pero sabes, te lo voy a decir como de una manera quizás pues muy sencilla. Fíjate, si tú te caes en este punto, ve bien, si tú te caes en este punto, no te levantas en este punto. Si tú te caes en este punto, te levantas en este punto. ¿Sí me explico? Algo tan simple, pues mira, así de simple es a veces liberarnos de esas prisiones. ¿Qué estoy diciendo? Que muchos postergamos situaciones. Sé que tengo que enfrentar cosas y no lo hago y me meto en una bronca. Eso es un manto dice en la escritura, que llevó a José a la prisión, ¿sí? José era un hombre bendecido, era un hombre que halló el favor del eterno y buen Dios, que lo cuidaba y lo protegía. Pero ¿qué sucedió? Por no enfrentar la situación con aquella mujer, se metió en una bronca y cayó en una prisión. Ya no te sientes tan abrumado quizás, porque sabemos que el eterno y buen Dios nos da paz. Pero no sé si a ti te ha pasado que de pronto dices, es que sí, he experimentado la paz, he experimentado la revelación, he experimentado el amor de mi Padre, pero algo me sigue faltando, algo me sigue atorando, algo no me deja crecer y sentirme completamente libre. Bueno, si tú eres prisionero, significa que a lo mejor ¿cómo decirlo? Ya te acomodaste en una situación en donde te va bien, pero no te va completamente bien. A ver, voy a tratar de dar un ejemplo. A lo mejor eres de estas personas que tiene un padecimiento, quizás, no sé, un dolor en alguna de las articulaciones,
qué sé yo, en la rodilla, en la cintura, en la espalda, y de pronto te acostumbraste a ese dolor, ¿no? Y haces muchas cosas y de pronto, por ejemplo, si te duele la cintura y se te olvida y empiezas a cargar, a hacer cosas pues más pesadas, ya por la tarde o después de unas cuantas horas dices, ay, siento un dolor ya insoportable. ¿Por qué? Porque el dolor que tienes nunca se ha ido, pero se ha hecho ¿qué? Tolerable. Pero llega en un momento en que viene otro movimiento, digamos, más brusco, y entonces te das cuenta que ese dolor es insoportable. Y es cuando dices, tengo un mal, ¿no? Tengo un malestar, tengo una afectación. Bueno, hay personas que tenemos afectaciones que nos duele, pero estamos acostumbrados o no duele mucho o no es tan importante o qué sé yo, pero no lo resolvemos. Queremos resolverlo ya que estamos en una situación grave, ¿sí o no? Bueno, pues hoy quiero decirte que puedes ser libre de ese manto de prisión cuando tú vengas y confrontes tu realidad delante del Señor y decirle, ok, papá, yo sé que lo que me está provocando tal o cual situación emocional o incluso física fue por esto, por esto y por esto. Y cuando tú confiesas, dice la Escritura, fiel es Dios para perdonarte. No te acostumbres a no mirar las cosas que están allí, porque no por no verlas significa que no están. No sé si me estoy explicando. Hay cosas que están allí que a lo mejor, como dicen en algún momento en la psicología, las metemos debajo del tapete, ¿no? Tenemos muertos debajo del tapete y a lo mejor por no verlos creemos que no están. ¡Ey! Mucho cuidado. Por favor, no seas una persona que postergue cosas. Ármate de valor porque pueden llevarte a esclavitud o a lo mejor no a ese grado, pero sí a no una completa libertad, es decir, a una prisión. Amén. Y eso me lleva entonces a otro de los mantos. Vamos a hablar del sexto manto, el manto de transición. ¿Y por qué digo de transición? Ve por favor a Génesis, pero vamos a leer en el capítulo número 41. Génesis capítulo 41. Resulta que, bueno, todos sabemos que este varón empezó a tener, digamos, ahí cierta posición en la cárcel, por eso digo que no porque tengas un título, a ver si me dejas seguir hablando un poquito más de ese manto de prisión. A lo mejor te llaman pastor, a lo mejor te llaman el líder, a lo mejor te llaman, no sé, incluso hasta el apóstol, el profeta, o qué sé yo, no sé. A lo mejor puedes tener un título. Está bien, es tuyo, te lo ganaste. Es un don de parte de Dios, sí, pero sigue siendo prisionero. ¿De qué le servía, por decirlo así, a José ser el de toda la confianza del jefe de la prisión si no podía salir de la prisión? Tú puedes tener un título, tú puedes tener un llamado, tú puedes tener incluso una tremenda unción, pero si estás en una prisión, sigues siendo un prisionero. ¿Captas lo que digo? Ahora, ¿cómo puedo salir de ahí y llevarme a una transición? ¿Cómo puedo obtener un manto diferente? Bueno, pues resulta que todos conocemos que José era un varón que había recibido principalmente dos sueños, ¿recuerdas? Uno en donde los manojos se inclinaban a su manojo, esto tipificaba a sus hermanos, y el otro como las estrellas, incluso el sol y la luna se inclinaban sobre él, esto también tenía que ver con sus papás. Esto se ganó el resentimiento de sus hermanos al grado de que lo querían matar. Bueno, ya conocemos esa parte, ya sabemos que lo vendieron, los ismaelitas lo llevaron a Egipto, fue Potifar quien lo compró, después fue quien lo metió a la prisión y bueno, ¿qué sucedió? Sucede algo, mi querido hermano, y pon muchísima atención de lo que voy a decir. Dios tiene a bien cumplir siempre su palabra. ¿De acuerdo? Siempre, sin importar las circunstancias, el momento, sin importar incluso cuánto tiempo haya pasado, Dios nunca dejará de cumplir sus promesas.
Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo algo, ese algo sucederá. Pero te voy a decir algo. No determina el tiempo el eterno y buen Dios, sino tú. Muchas veces nosotros retrasamos la bendición. Ejemplo, ¿recuerdas más adelante que dice la Escritura que después, bueno, ya pasaron muchos años y se convirtieron en esclavos en Egipto? Y cómo el eterno y buen Dios se acordó de ellos, tuvo misericordia, los sacó de Egipto, los iba a llevar a la tierra prometida, pero pasaron 40 años. Eran días los que les iba a llevar pasar de Egipto al lugar donde el Eterno les había prometido libertad y abundancia de bien. Días, días, unas cuantas semanas, pero pasaron 40 años. ¿Por qué? Por causa, fíjate bien, por causa de la dureza de su corazón. El manto de transición es esto mismo que acabo de decir. Algunos ya tenemos un don, como José tenía un don de visión, tenía una palabra sobre su vida. El Eterno nunca lo abandonó. Lo que hacía prosperaba, tal grado que Potifar se hizo más rico, el jefe de la prisión se estuvo más tranquilo, todo marchaba sobre ruedas, pero seguía siendo un prisionero. Tú eres una persona con un llamado. Tú eres una persona con una unción. Tú eres una persona con un ministerio incluso. Tal vez necesitas poner mucha atención en este manto de transición. Eso no importa. Fíjate qué tremendo lo que acabo de decir. No importa que tú tengas un título, un llamado, una unción, un ministerio. No importa. Sino cómo es que tú has pasado en el crecimiento de tu madurez y de tu relación espiritual. Quizás José tuvo que haber llegado a esa cárcel, primero a Egipto y después a esa cárcel, para que el Eterno dijera, ok, ya no te muevas, ya no tienes a dónde ir, pues ahora déjame que yo empiece a tomar el control de tu vida. ¿Qué estoy diciendo? Y a lo mejor algunos dirán, ¿cómo? ¿Tengo ministerio y Dios puede no tener el control de mi vida? Sí. Lamento decirte que sí. ¿Sabes por qué digo eso? Porque hay hombres y mujeres que están ahora mismo en el mundo que no han conocido, o peor, que han conocido de Dios y están metidos en la droga, en el alcohol, están metidos en rollo de inmundicia. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué están allí? Porque no han tenido una perfecta relación con el Señor y no le han dejado que verdaderamente Él tome el control. Hay personas que pueden tener ministerio, pero no ser libres. Hay personas que no han salido de esa esclavitud o de esa prisión y siguen en ese estado aun cuando son benditos. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que estoy diciendo! ¿No es cierto? Mira, yo conozco, o por lo menos sé de un par de hombres que fueron pastores con una congregación, con una unción bonita. ¿Y qué crees? Ahora están metidos en el alcoholismo, algunos hasta tirados en la calle. ¿Sabes? Que tú tengas un ministerio no significa que tú estés en completa libertad para fluir con toda la gracia y el poder que el eterno y buen Dios ha puesto sobre ti. Apenas si vislumbras cosas hermosas cuando el Eterno tiene cosas maravillosas, todavía más extraordinarias, pero tú te has acomodado ya. Como que dices, pues mientras que yo siga fluyendo, mientras que yo siga moviéndome, pues con eso me conformo. ¡Wow! ¿Sabes? Sí, efectivamente José tuvo que estar de esclavo y después en la cárcel para aprender, para tener un conocimiento, primero para que él descubriera, uno, que el eterno y buen Dios nunca lo abandonó, y dos, que si él no aprendía a tomar las cosas, a decidir las cosas, a conducirse con verdadera confianza, sabiendo que el eterno y buen Dios estaba allí, para ser libre, no iba a ser libre, ¿sabes? Aprendió administración en la cárcel. Fíjate, hay cosas o momentos o situaciones en la vida horribles que te pueden enseñar algo. Así que no todo lo veas como pérdida, sino que aprende de las circunstancias para que puedas sacar el mejor provecho de ese momento, de esa situación. Mira, dice la escritura que entonces
Ahí en la cárcel resulta que pues este varón conoció a alguien, que ese alguien fue instrumento en las manos del eterno y buen Dios para después sacarlo de allí. Fíjate bien, ¿qué te parece? Dice, bueno, lo voy a ir diciendo rápido. Génesis capítulo 41. Pasaron 2 años, fíjate, pasaron 2 años y bueno, resulta que el faraón tuvo un sueño y habían 7 vacas flacas o feas y 7 gordas. Y luego dice que no alcanzaba a entender qué significaba una y qué significaba otra. Versículo 5 dice, soñó por segunda vez espigas llenas y hermosas y que crecían en una sola caña y 7 espigas menudas abatidas por el viento solano. Y el faraón no sabía qué significaba esto. Y el versículo 8 dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a los sabios, les contó el faraón sus sueños, pero no había quien pudiera interpretar el sueño de faraón. El versículo 9 dice entonces, el jefe de los coperos, este fue el varón que el Señor Dios utilizó para poder darle gracia a este José. Habló al faraón diciéndole, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando faraón se enojó contra su siervo y me echó en prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño esa misma noche y cada sueño tenía su propio significado y allí estaba con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. ¡Wow! Fíjate qué tremendo. Por eso lo vuelvo a decir, aunque parece ya redundante, pero ¿y qué? Que tengas visiones, sueños, que tengas una unción, que tengas un ministerio, ¿y qué? Este varón se había ganado hasta el respeto del copero y del panadero y del jefe de la guardia y de todo el mundo, pero seguía en una prisión. Eso no significa nada, mi querido hermano o hermana. Eso no significa nada. Eso no es para que cantes victoria y decir, ah, Dios me usa. Claro, Dios puede usar hasta una burra. ¿Recuerdas a la burra de Balaam? Perdón por lo que estoy diciendo, pero ¿y qué? O sea, no cantes victoria, como se dice. Descubre por qué estás en esa situación. No es tu lugar tener un manto ahí de prisionero o de esclavitud. Necesitas revestirte de un manto diferente, que es el manto de la transición. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y versículo 13, y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui establecido en mi puesto, el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. En el versículo 14 nos damos cuenta que José recibió un vestido de transición, un manto, el cual, pues claro, no iba a llegar todo chamagoso o todo harapiento delante de Faraón, ¿verdad que no? Tenía por lo menos que llegar un tanto presentable, tanto así que yo creo que ya estaba todo greñudo y desaliñado, ¿ok? Dice, se mudó de sus vestidos y vino a Faraón. Tiene que haber un momento, mi querido hermano, hermana, en que digas, ¿sabes qué? Necesito afeitarme. En el contexto bíblico, yo no sé si tú recuerdas en los proverbios donde dice que cuando veas a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Sabes qué significa? Que tú podrías estar mirando a los demás y ver qué bien, qué mal, a lo mejor hasta convertirte en un criticón o en un hombre o una mujer que juzga. Y a lo mejor hasta como ellos dicen, gracias Dios porque yo no soy tan malo como ese, o yo no me comporto tan peor como aquel, hey, pero sigue siendo igual que ellos, nada más que a lo mejor ellos son menos chismosos que tú. Ups. Perdón, pero tengo que decirlo. Puedes ser un hombre de unción, puedes tener un ministerio, pero eres una persona tan tremendamente inmadura. Necesitas hacer una introspección y
decir, tengo que cortar mis barbas. Mejor me pongo a cuentas conmigo mismo antes de entrar con mi Señor. Resulta que se afeitó, le pusieron el manto de transición y vino a Faraón. Versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que el río subían 7 vacas gruesas, de gruesas carnes, hermosas en apariencia, que pasían en el prado. Y otras 7 que subían después de ellas, flacas, de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas yo no conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y desperté. Y también soñé 7 espigas que crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas por el viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho, perdona, a los magos, mas no hay quien me interprete. Entonces, fíjate, aleluya, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¡Wow! Entonces aquí vemos cómo el Faraón, bueno, pues ya con cierta confianza le dice a José, oye, pues soñé esto y esto y necesito que me hagas saber. Los sabios, los magos, los que saben, no pudieron. ¿Y tú qué dices? Fíjate qué tremendo primero, cómo José dice, hey, más que yo es lo que el eterno y buen Dios quiera revelarte. Por eso, en este momento hablando de manto de transición, a lo mejor yo podría haber dicho ya algunas cosas que te ponen contra la pared y dices, ay, 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 sí es cierto, sigo batallando con mis ojos, o sigo batallando con mis oídos, o sigo batallando con mi forma de administrar el dinero, o sigo batallando en mi relación con mi esposo o mi esposa, o sigo batallando con la cuestión, ¿no? De decir la verdad, o qué sé yo no sé cuál sea tu yugo de que te tiene aprisionado. Yo no sé si traes ahí en tu propia vida ministerial alguna situación que no te deja avanzar. Pues hoy el Señor te dice, ponte un manto de transición, es decir, ven delante del Eterno, no de un faraón, sino del Eterno, y dile, Señor, si acaso tú me revelaras no de otro, sino de mí mismo. ¿Qué es aquello, Señor, con lo cual yo es como ese dolorcito que te decía hace un rato, ya me acostumbré, ya hasta lo veo insignificante, ya ni siquiera le pongo atención, ya hasta es casi parte de mí. Algunas personas son gritonas, maledicientes, son problemáticos, son chismosos, son morbosos, son gente que tienen alguna situación en su vida y ya ni cuenta se dan. Pareciera que es correcto, pareciera que es normal. Estás en una prisión, mi querido hermano, y necesitas venir y decirle, Señor, quiero ponerme un manto de transición, no quiero ser más ni un esclavo y mucho menos quiero ser un prisionero. No me interesa seguir cautivo en mis propios deseos, placeres, pasiones, inmundicia o pecado. No quiero. Y sabes, cuando llegues delante del eterno y buen Dios, Él te va a revelar esas cosas que te tienen allí detenido, que te tienen detenido para no prosperar o que te tienen detenido para no avanzar al grado el cual el eterno y buen Dios quiere para ti. ¿Me estoy explicando? Hoy tendrías que sentarte y decirle, Señor, ¿y si me revelas? ¿Y si me haces ver que esa área de mi vida que no me deja? ¿Y si tú, Señor Dios, me dices además qué significa? ¿Sabes? Dice la escritura que José le respondió al faraón y le dijo, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. ¿Acaso tú no eres su hijo? ¿Acaso no podrías tú decirle, Señor, ¿sabes qué? Por favor, dime lo que significa, pero además
dime lo que tengo que hacer. Más adelante, bueno, pues leemos que la interpretación de José sobre estos sueños fue 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y dice entonces la escritura, fíjate bien, dice aquí, me voy a brincar algunos versículos, aleluya, y dice acá, versículo número 34, ve cómo el Eterno le da la estrategia a este José de lo que había de hacer. Por eso, con toda la confianza puedo decirte que cuando tú vengas delante del Eterno, te hará saber cuáles son esos barrotes que hacen una prisión de la cual no has podido salir. Y no me importa si tienes 1, 2, 3, 5 años en el ministerio, eso no importa. Importa que estás ministrando bien padrísimo desde una prisión. Y dice aquí versículo 34, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Junten la provisión en estos buenos años que vienen y recoja el trigo debajo de la mano de Faraón para el mantenimiento de la ciudad y guárdelo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra en Egipto, y el país no perecerá hambre. Versículo 37. Ojo, wow. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjate cómo un hombre sin Dios, un hombre idólatra, un hombre pagano, un hombre que no conocía absolutamente quién era, ni tenía razón de quién era el eterno y buen Dios, tuvo a bien reconocer que había un espíritu poderoso en José, el espíritu del mismo eterno y buen Dios. Yo sé que algunos dirán que, pues es que yo soy el apóstol o el profeta o el pastor o el X o el Y o el Z. Sí, está padre. Claro, es evidente la unción porque Dios no hace distinción de personas. Y yo sé que a algunos les ha de estar haciendo ruido. ¿Cómo, pastor? Yo no estoy de acuerdo que si tienen un ministerio todavía estén prisioneros. Claro que sí, lo dice la Biblia. Claro que sí. Dios no hace acepción de personas. Es más, para que todavía te haga más ruido, hay personas que han nacido con un don y hoy están sirviendo al diablo, porque nacieron con ese don. ¿Acaso Jeremías no dice, antes que tú nacieras, le dice el eterno y buen Dios, yo ya te había llamado a ser profeta? Claro, este varón había crecido en la palabra y llegó a ser un ministro del eterno y buen Dios. ¿Por qué crees que existen los adivinos? ¿Por qué crees que existen aquellas personas que hacen brujería y que supuestamente, bueno, no supuestamente, sino que hacen sanidades? ¿Por qué? Porque tienen dones. La cosa es donde los han puesto. ¿A favor de quién? Me refiero. Hay quienes servimos al eterno y buen Dios y esos dones fluyen. Y la honra y la gloria y la alabanza y la adoración es para el eterno. Pero hay quienes tienen esos dones y quienes se quedan con el reconocimiento son ellos mismos o hasta el diablo o algún monigote. ¿No es cierto? Ten mucho cuidado. Si tú estás con un ministerio y fluye la unción, pero tú estás entre una prisión con barrotes que no te dejan fluir tan poderosamente, hoy está en ti poder salir de ahí. Los demás pueden venir y decirte, predica hermoso, su palabra es certera, tocó mi corazón y bla, bla, bla. Pueden decir muchas cosas, claro, es el poder de Dios, no eres tú, pero tú estás en esa prisión. ¿Captas? Cuando estamos hablando de manto de transición, los demás pueden verlo, pero quiero hablarte de otro manto, el manto de autoridad, el manto real de autoridad. Amén. Escríbalo por ahí. Este es nuestro séptimo y último manto, el manto real de autoridad. Y dice la escritura que entonces, versículo 38, Faraón dijo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. ¿Te das cuenta? Ni conocía al Eterno el Faraón. Y todavía le está preguntando el Faraón a José, ¿quién es ese Dios tú, no? Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ahí es cuando José recibió un manto de realeza. Fíjate, llegó como esclavo. Bueno, primero, ¿no? Este varón, su túnica de colores quedó teñida de sangre. En medio de una mentira le dijeron a su padre, lo mató un animal, ¿no? Pues muerto ya. ¿Te acuerdas que muerto es separado? Ok, pues muerto ya con su padre, el cual tuvo duelo, lloró, sufrió porque amaba a José. Después llegó a Egipto como esclavo. Ok, ya no era esclavo, pero era prisionero. Ahora ya no es prisionero, pasó delante de la presencia de Faraón con manto de transición. Ahora ya no es un convicto, ex convicto en un proceso. No, el Faraón le dice, ¿sabes qué? Yo te haré a ti el más poderoso entre la tierra de Egipto y solamente yo seré por encima de ti. ¡Wow! Fíjate qué tremendo. Te pondré en mi casa, gobernarás mi pueblo. Dice, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo entonces Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 42, chécate, qué hermoso. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. ¿Y lo hizo cómo? Subráyelo, vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. ¡Wow! Cuando tú te atrevas a venir y ponerte a cuenta realmente con el eterno y buen Dios y decirle, si no sé cuáles son los barrotes de la prisión en la que estoy, revélamelo. Y revélame qué hacer. Y revélame cómo salir. Y si tú eres una persona auténtica, con un arrepentimiento, y recuerda que arrepentimiento es cambio de mentalidad, cuando tú estés listo para cambiar tu forma de pensar y de actuar, ¿sabes qué sucederá? Que el eterno y buen Dios se quitará un anillo de su mano y lo pondrá en tu mano. Porque las cosas del Antiguo Testamento dice que es la sombra de lo que había de venir. Ese José eres tú. Este faraón tipifica al Eterno. ¿Sabes? El Eterno, una vez que tú escuches, que hagas, que dispongas, que verdaderamente decidas hacer conforme a su perfecta voluntad, Él, fíjate, faraón se quitó su anillo y lo puso en su mano. ¿Acaso el eterno y buen Dios no puede quitar su propio anillo, que es autoridad, y ponerlo en tu mano? Ese es el deseo de tu Padre. Vestirte, después de ponerte anillo, dice la Escritura, vestirte de ropa de lino fino. Un manto de autoridad. Y una vez que tienes ese manto de autoridad, dice, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando hablamos de manto de autoridad, quiero que puedas entender que Jesús mismo está queriendo revestirte con su propio manto. El único varón sobre toda la tierra que tenía manto era Jesús. Y Jesús, Él mismo, te ha cedido su lugar. El lugar de Jesús ahora es tuyo. El lugar tuyo lo recibió, lo aceptó, lo asumió Jesús en la cruz del Calvario, para que toda tu inmundicia quedara clavada en la cruz del Calvario. Si tú sigues prisionero es porque es tu decisión estar en prisión, atado, amordazado, ahí limitado, aún cuando pudieras estar viendo cómo el Eterno se mueve a través de ti, igual que José. ¿Estás captando? Aleluya. ¿Sabes? Dice la bendita Escritura que Jesús mostraba autoridad y con eso voy a terminar. Con eso voy a terminar si me da tiempo. 3 cosas que demuestran que una persona tiene autoridad. ¿Te parece bien? Vamos por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. Nuestro Señor Jesucristo según Mateo y vamos a leer en el capítulo número 7. ¿De acuerdo? Vete para allá, por favor. 3 características de que una persona tiene manto de autoridad. Ojo,
Algunos dirán, pero yo tengo autoridad y creo que sí sigo prisionero. Hey, tienes un manto de transición. ¿Captas lo que digo? Tienes un manto de transición. Pero hoy es el día que el eterno y buen Dios ha querido es que escucharas este estudio para que puedas realmente liberarte, sanarte, restaurarte y tomar el manto de autoridad que el eterno y buen Dios ha querido poner sobre ti. Amén. Vaya para allá, Mateo capítulo 7. ¿Listo? Vamos a leer el versículo número 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ay, ay, ay. No es lo mismo que a lo mejor digan, oh, pues estuvo muy padre el sermón o la enseñanza o lo que sea, está muy chido. A una persona que habla con autoridad, a una persona que hace que las palabras retumben hasta lo más profundo del alma y del corazón. Una persona que tiene autoridad no solamente tiene elocuencia. Una persona que tiene autoridad no solamente maneja bien la escritura, como lo hacían los escribas. La decían hasta de memoria. La tilde y la jota, como dice la escritura, pero, solamente de labios para afuera. Su corazón está lejos del Señor. Luego entonces, una persona que tiene manto de autoridad es una persona que desde dentro de sí su palabra tiene poder y autoridad. Amén. Esa es la primera característica y lo vemos como la gente podía reconocerlo del mismo Jesús. Vamos a leer otro texto en Lucas. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Según Lucas. ¿Mm? Bendito sea Dios, ¿no? Qué hermoso. Capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Es un texto paralelo, pero quiero que lo puedas, quiero que puedas ver la profundidad de una palabra de autoridad. ¿De acuerdo? Lucas capítulo 4, verso 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Verso 33. Estaba en la sinagoga, fíjate, en la sinagoga, estaba sentado escuchando la enseñanza, la palabra, y fíjate en qué condición, ¿eh? Ok. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, que eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¡Wow! ¿Sabes? Aquí podemos darnos cuenta cómo hasta esta gente le dio miedo. ¿Por qué? Pues porque estaba entre ellos, era un hombre que estaba ahí sentadito escuchando. ¿Cuánto tiempo pasó allí? No lo sé. Así hay personas, pueden estar ahí sentadas todos los domingos en el culto o en las enseñanzas, pero probablemente pueden estar hasta endemoniadas. Qué tremendo, ¿no? Y entonces Jesús ni siquiera fue a ministrarle, él estaba enseñando. ¿Sabes? Lo que quiero decir es que una persona como Jesús, que habla con autoridad, hace que los espíritus se confronten. Es como algunos de pronto dirán, ya, suéltame, ¿por qué solo yo? ¿Por qué solo yo? O algunos dirán, no, ya no más falta que diga mi nombre. ¿Sabes qué? Es la palabra hablando a tu espíritu. Y tu espíritu se confronta y tu espíritu se libera. Esto mismo ocurrió con ese varón endemoniado que estaba allí sentadito en la sinagoga, pero ¿sabes qué? El Señor Jesús le dijo, cállate, sal de él, y entonces el demonio derribando en medio de ellos salió y no le hizo ningún daño. La palabra de autoridad también es aquella que libera, que trae liberación.
que los demonios no soportan. Amén. Y luego dice aquí, aleluya, versículo 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder, esa es la segunda característica de una persona que tiene manto de autoridad, y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Ok? Ya tenemos uno, que es la palabra de poder. Segundo, es poder para mandar aún a los demonios, a los espíritus. Amén. Y salen. Su fama, dice aquí, se difundía por todos los lugares, en todo el contorno. Fíjate qué tremendo entonces, dice la bendita palabra, que Jesús con esa autoridad, aún los demonios se doblegan, aún los demonios se sujetan. Amén. Aleluya. Y también eso lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, 18, es un paralelo, no necesitamos ir para allá, pero anótelo por favor. Mateo 28, 18. Y ahí también nos habla de cómo los demonios le obedecen. Amén. Entonces, aquí vemos que también autoridad significa liderazgo. Dice la escritura que a partir de ese momento mucha gente le seguía y decían, wow, este sí enseña como quien tiene autoridad. Y cuando menos se dio cuenta, pues ya venía una multitud siguiéndolo para seguir escuchando sus enseñanzas. ¿Sabes? Cuando una persona verdaderamente tiene un manto de autoridad en su vida, la liberación es una parte, ¿sí? El poder es otra parte, ¿sí? Y el liderazgo es otra parte también. ¿Qué estoy diciendo? Poder o autoridad, poder y liderazgo. Ese liderazgo debemos de entenderlo como responsabilidad. Claro, porque fíjate, algunos dirán, pues yo tengo mucha gente que me sigue. Ay, ay, ay. Pues hay dos tipos de personas que te siguen. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Jesús en un buen momento se volteó y le dijo, hey, ya, ¿qué tanto me siguen? Yo sé que ustedes me siguen porque les di de comer. Qué feo, ¿no? Jesús diciéndole, pues claro, pues si se hace de tarde y no hay quien les dé de comer, pues se sientan y hasta comen pescadito, ¿no? Qué tremendo. Habrá gente que efectivamente te siga, pues no sé, por tu carisma o porque los invitas a los tacos cuando termina el culto o porque, no sé, porque a lo mejor les resuelves la vida, pero no necesariamente te siguen porque vean en ti reflejado la palabra del eterno y buen Dios, trayendo sanidad, restauración, liberación a sus vidas. Una persona que tiene manto de autoridad es una persona que todo el tiempo va a estar respaldada por el eterno y buen Dios y tendrá los recursos del cielo disponibles para en el momento que él o ella lo requiera. Amén. ¿Sabes? Hablar de poder, estamos hablando de que el Señor va a estar contigo. Sí. Cuanto tanto tú estés con Él, viviendo bajo su perfecta voluntad. No la tuya, no forzándolo, no provocando cosas. Mira, yo conozco que hay personas que dicen que viven en una autoridad, pero la realidad es que quizás viven en una prisión. Sí, tienen un don, tienen un llamamiento, lo que tú quieras, pero tanto así que ni ellos mismos pueden salir de allí. ¿Ok? ¿Qué dice el Señor Jesucristo al respecto? Médico, sánate a ti mismo. Y creo firmemente, y lo digo con toda responsabilidad, yo creo que aun cuando somos ministros, me incluyo, podríamos tener áreas de nuestra vida con la cual todavía batallar. Pero si en el manto de transición estamos dispuestos para decirle, papá, aquí estoy, no oculto mi pecado, sino que lo confieso delante de ti, me sujeto, precioso y buen Dios, a tu autoridad, porque quiero hacer, decir, moverme solo por tu voluntad y no por la mía. Entonces, amado hermano, hermana, sabrás que tienes un manto tremendo de autoridad sobre tu vida. Amén. Este manto de autoridad, de poder y de responsabilidad, el eterno y buen Dios quiere que tú te revistas
¿Para qué? Para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Dicho de otra manera, si tú has visto la mano de poder de Dios en tu vida a pesar de que estás batallando en algunas áreas, imagínate cuando salgas de esa prisión. Una tremenda y poderosa unción vendrá sobre ti que ni tú mismo podrás contener. ¿Sabes por qué? Porque es el mismísimo poder que el Espíritu Santo de Dios hacía fluir de Jesús, que mira, su sola presencia, aleluya, su sola presencia ahuyentaba a los demonios. Jesús estaba enseñando, no liberando. Jesús estaba allí dispuesto para compartir la palabra y su propia palabra, su propia presencia, su ser ahuyentaba a los demonios. Quiero que leas con cuidado los pasajes que hablan de liberación. Tú no ves a un Jesús expulsando demonios. Tú ves a un Jesús diciendo lo que debía de suceder. ¿Te acuerdas, por ejemplo, con este varón que estaba ahí en el panteón, ahí en el lugar de los muertos? Iba pasando Jesús, le empiezan a gritar los demonios, le piden permiso que pudieran meterse en la piara de cerdos y se arrojaron. Ellos le pidieron permiso a Jesús. Jesús le dijo, salgan de él. Este varón, cuando estaba ahí en el templo, no empezó a querer confrontar y Jesús le dijo, hey, casi me imagino, hey, no me estés distrayendo. Cállate, sal de él y vete. Y Jesús continuó en lo suyo. Le pedían permiso de salir, le pedían permiso de irse. Esa es una persona que tiene autoridad. No es una persona que demuestra mucha unción, porque anda ahí por todos lados queriendo parecer un super espiritual, echando fuera a los demonios, haciendo que la gente se caiga, y si no se cae, la empujo para que se caiga. ¡Ey! ¡Qué loco! Libérate de esa prisión. Libérate de esa prisión. El Eterno quiere que tú te revistas con un manto de autoridad. Y mis amados, hace varios minutos se me acabó el tiempo, así que vamos a orar. Espero y ruego en el eterno y buen Dios que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Amén. Oremos. Precioso y buen Dios, papá, te doy gracias, amoroso y buen Dios, por tu palabra, por la enseñanza, por tu grande misericordia. Papá, te suplico que seas tú trayendo a mi vida una conversión, una liberación y una restauración profunda. Quiero ser libre. Tú me has librado de esclavitud. Yo quiero salir de la prisión donde he permanecido por mis deseos, por la dureza de mi corazón, por la negligencia o porque he sido sinvergüenza. Señor, perdóname. Ayúdame para salir de esa prisión y ser revestido en tu misericordia con ese manto de autoridad. Soy tu hijo. Sé que has puesto sobre mí un manto de justicia. Puedo acercarme confiadamente a ti y decirte, Señor, sáname, restáurame, libérame. Que tu manto de autoridad, Señor Dios, sea sobre mi vida para que pueda ser un ministro en tus manos y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Precioso y buen Dios, gracias por tu grande misericordia. Papá, que esta palabra, que este estudio quede grabado en mi mente y en mi corazón, de tal forma que caminando en tu presencia sea para glorificarte y exaltarte solamente a ti. Gracias, precioso y buen Dios, por tu amor. Gracias, precioso y buen Dios, por tu bondad y por tu misericordia. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga. Yo te bendigo y en ti sea bendecido tus padres, tus hermanos, tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tus chosnos. Que el eterno y buen Dios te haga ser un bendito en la ciudad, en el campo, en tu entrar, en tu salir. Que seas prosperado en todo lo que tú hagas y que la mano del eterno y buen Dios traiga sanidad y liberación perfecta en ti y en los que tú amas. Bendigo tus finanzas, tu monedero, tu ropero. Bendigo el fruto de tus manos y también el fruto de tu vientre. Sé bendecido en el nombre del Padre, de Jesús
y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias a todos por este tiempo. Y si me permite solamente saludar rapidísimo, sé que después algunos se conectaron. Aleluya. Está Araceli Juárez, Lupita Hernández, Diana González, Carlos Castillo, José Luis Amador, Jorge Reyes, Pilar Estrada, Isamar Martínez, Débora Carvajal, Dolores Fernández, Ricardo Valladares, Elisa González. Gloria a Dios por sus vidas. Amén. Que el Eterno les bendiga a todos, que tengas un hermoso día y te mando un fuerte abrazo. La paz del Eterno y buen Dios contigo. Hasta pronto. Gracias. Bye.